¿Sabías que China ha pedido a las refinerías estatales que se planteen la interrupción de las exportaciones de gasolina y gasóleo a partir del próximo mes de abril? Pues sí, esto ha sido publicado por la agencia de noticias Reuters y se suma al hecho de que China está acaparando el 30% del total del gasóleo del mundo. Al parecer, el problema de los precios y el abastecimiento de combustibles es algo más sofisticado de lo que inicialmente se había pensado. Y al parecer, el máximo de producción de diésel se produjo en 2015 y, sorprendentemente, Arabia Saudita lleva acaparando diésel a un precio superior al del mercado, algo que se añade al hecho de que BP, British Petroleum y Shell llevan semanas sin vender diésel a Alemania por poder venderlo más caro a otros mercados que buscan acumularlo. Lo interesante es que a medida que los gobiernos van a iniciar una lista de rebajas fiscales en los combustibles, totalmente justificado por el abuso que suponen las cargas que se les aplican, podría ser que esos recortes no sirvan demasiado. Las manifestaciones y huelgas que han empezado a sucederse estos días por España y que se extenderán por otros países en protesta por el incremento de precios del gasóleo y la electricidad exigen a los gobiernos que hagan algo al respecto. Y lo harán. Como lo están haciendo otros gobiernos, también lo hará el español. Ayer lo expliqué en Televisión Española. Te dejo verlo. Es un minuto. Nos vemos después de este vídeo con otro tema muy importante. ¿Preocupación decías, Marc? No, un detalle. O sea, el tema del gasóleo en concreto, o sea, que tiene como dos problemas. Uno que es más global y que estaba comentando ahora, y uno que es específico del gasóleo y que afecta a pescadores, a camioneros, a tractores, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el sistema agrario. Y es que el gasóleo no hay tanto en el mercado ahora mismo. China, por ejemplo, acapara el 30% del gasóleo que se dispone en el mundo, y ellos lo refinan gasolina, refinan gasóleo, y han dado orden a todas las refinerías de China que no exporten a partir de abril el gasóleo. O sea, el gasóleo se queda en China y es el mayor refinador en estos momentos de eso. Ha superado a Estados Unidos incluso en refinerías. Es decir, el problema del gasóleo, que ha llegado a su pico de producción mundial y ahora pues tarda muchísimos años, décadas en ir bajando, ya no se puede producir más. Entonces, si te lo acaparan, tenemos un problema grave que va a segunda ronda, que es como comentaba el profesor. O sea, todo lo que tiene que ver con la inflación actual, que viene de un camino anterior, está en segunda ronda, es decir, ha sido afectado por la inflación anterior. Cuando tú estás en efectos de segunda ronda ya no es tan fácil, y la única solución ahora mismo para el ciudadano de la calle es que el gobierno deflacte en estos momentos los impuestos, busque una fórmula, porque ahora mismo cuanto más altos son los precios pasa una cosa, y es que tú pagas más impuestos, porque es porcentual, y el gobierno recauda más. Entonces, lo normal, lo que han hecho prácticamente todos los países de Europa en estos momentos ha sido deflactar la economía y los impuestos para que paguemos los mismos impuestos que nos hubiese tocado en el caso de que no se hubiese subido los precios, ¿no? Bueno, vamos a sumar al asunto del pescado y el problema que están mostrando los pescadores. Ya ves. Uno intenta llevar al gran público informaciones relevantes que van a marcar nuestra vida de manera determinante. Pero ahora vamos al otro tema, un tema que ya hemos tratado, pero que como me invitaron también a tratarlo en Televisión Española, el sábado pasado aquí os dejo lo que comenté en el programa Código Samboal acerca de la situación económica en general. Veréis que la periodista Ana Samboal es muy hábil, obligándome a explicar del modo más claro y simple, de la manera más simple posible, algunos conceptos macroeconómicos. No os lo perdáis, nos vemos al final, que además os quiero contar otra cosa muy importante. Marc Vidal, buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Vienen de un país devastado, huyendo de la invasión de Rusia, que también se la está jugando, devaluación del rublo, el país cerrado cada vez más a su suerte. ¿Y nos alegramos de ello? Bueno, pues es que Rusia tiene deuda en los bancos europeos. Oiga, que igual tenemos efecto cascada, ¿o no? Tiene deuda en todas partes. Eso es. No es tan simple. Además, lo hemos dicho desde hace ya tiempo, por lo menos se comenta. Rusia no era solamente un cliente, era un proveedor. O sea, fundamentalmente era un proveedor, y dispararle a un proveedor es un tema complicado desde el punto de vista económico. Y las guerras militares tienen posguerra y las guerras económicas también tienen posguerra. Y ese es el problema. Porque Rusia está haciendo la guerra militar y la Unión Europea le está respondiendo. Claro, Rusia se está defendiendo como puede, ¿no? Y Rusia tenía una serie de herramientas que o alguien las pasó por alto o, sabiéndolas, no las tomó demasiado en consideración. La primera, y que lo estamos notando todos, y es que todo está más caro, pero no porque haya un suministro poco eficiente de alguna materia, no, es un tema de divisas, puro y duro. Rusia inundaba de dólares Europa, es decir, el interbancario europeo funcionaba con los dólares que normalmente
pues proporcionaban el Banco Central o algunos de los bancos que trabajaban con dólares en Rusia. Era el mayor poseedor de dólares en el mercado interbancario europeo. En el momento en que se ha secado eso, es decir, en el momento en que se ha paralizado la posibilidad de que Rusia ponga dólares en el mercado interbancario europeo, no hay dólares. Y cuando de algo falta, sube su precio. Entonces el dólar ahora mismo tiene una inflación aplicada a todo lo nuestro de base. Está en el código ya de origen de nuestra inflación. Porque al faltar dólares, nuestro euro se deprecia, el dólar sube y ya va por el 6-7% de depreciación, con lo cual tenemos un problema, y es que ya todo cuesta, todo lo que compramos, que se compra con dólares, nuestros euros valen menos y nos cuesta un 6-7% más caro. Podemos hablar de todo lo que tenemos que usar nuestros euros para comprar dólares, para comprar un barril de petróleo, con lo cual pagamos un dólar más caro y un barril de petróleo que también está más caro. Por eso se incrementan los precios en una parte. O sea, hay otros motivos, evidentemente, pero este es uno de base que se comenta poco y que tiene mucho que ver con un problema de divisas que o alguien no lo tuvo muy en cuenta, como tampoco seguramente tuvieron muy en cuenta, o sí lo sabían, pero tampoco le han dado la importancia necesaria al tema de la quiebra de Rusia. O sea, Rusia... Que lo avisó ayer el Fondo Monetario Internacional. Rusia está al borde de la suspensión de pagos. Algunos bancos italianos o alemanes igual están pensando en 2008, para que nos hagamos todos una idea, ¿no? Sí, incluso podría la cosa complicarse, porque el riesgo en estos momentos, o sea, las apuestas que hay, es decir, los CDS, los Credit Default Swaps, que son los que marcan el interés sobre esa deuda, o solo el seguro que se tiene que aplicar sobre esa deuda y ese default, es decir, es para quiebra, que todos nos entendamos, es como si yo compro un seguro por si acaso quiebra. Cuantas más posibilidades hay que quiebre, más me va a costar el seguro, ¿no? Pues ¿a qué precio están los seguros? Ahora mismo los seguros están carísimos, es más, tienes que pagar por anticipado sobre ese seguro. Ya no es esperar el rendimiento o que puedas pagar una cuota cada año, sino que hay que darle paga por anticipado. Pero el problema no es ese, es que ya hay una apuesta clara, es decir, ya se aplica que a un año, máximo un año, Rusia quiebra en un 71%. A 5 años es un 81%. Hace 3 semanas estaba en el 50%. Es decir, cada vez es peor, cada vez es más evidente. Cuando quiebre y haga default... Porque va a quebrar. Sí, eso no hay, es imposible mantenerlo así. Es muy complicado, es seguro, ¿no? Entonces, cuando eso suceda, hay que pagar esos seguros. Todos esos seguros aplicados sobre la deuda soberana o sobre los fondos que tengan aplicados en esa deuda que tiene Rusia, todo eso hay que pagarlo. Hay que cubrirlo de alguna manera. Eso pasó en el 2008. Y lo tenemos que cubrir nosotros. Lo tienen que cubrir los que han comprado esos seguros. Quiero decir. Los europeos, hay americanos también aquí. Pero esto es lo que pasó con Grecia. Grecia le pasó algo muy parecido, aunque a una dimensión algo inferior, no mucho, pero algo inferior, y se le tuvo que perdonar de alguna manera. Es decir, se tuvieron que cubrir. Y acordaros que cuando eso sucedió, quebró Lehman Brothers y la mayor aseguradora del mundo, AIG. ¿Les temblaban las piernas? Pues un poquito más. Aquí de momento, en este momento, el problema que tenemos es precios que están desbocados, que no tienen techo. El nuevo escenario macroeconómico por la invasión de Ucrania no le excusa de los errores del pasado. Lo que le exige son medidas extraordinarias que usted no toma. Ya le conocemos, usted es el presidente de las 1000 coartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra. Lo que me faltaba por escuchar es que yo estoy utilizando la guerra ¿para qué, señora Gamarra? No es COVID, es Ucrania, y con eso van a durar ustedes toda la legislatura. O COVID o Ucrania. Llevamos muchos meses impulsando a la Unión Europea a dar una respuesta eficaz que ha sido Ucrania o que ha sido Putin, que ha ido subiendo los precios del gas. Bueno, si ustedes ven el IPC dicen 7,6%, es una subida muy alta, ¿eh? Pero miren allí el detalle. La electricidad, ¿cuánto ha subido? Más de un 80%. Los combustibles, un 52%, y me dirán, bueno, todo lo que tiene que ver con el gas, con la electricidad, que no. Los aceites, el aceite de oliva un 30%, el resto de aceites un 32%. Los hoteles son un 20% más caros prácticamente. La pasta de comer un 12%, la harina un 11,7% y hasta las comisiones que nos cobran los bancos un 10,6%. En España ha subido la inflación un 7,6%, en la Unión Europea un 5,8%. Resulta que la Unión Europea es la que consume el gas ruso, no nosotros, claro, que lo traemos de Argelia. ¿Y entonces por qué nos suben más los precios a los españoles? Básicamente siempre ha sido así. Es decir, que nosotros tenemos un modelo que rápidamente... nuestro modelo económico
es de poca complejidad. Es decir, se llama poca complejidad económica, es una tasa y esa aplica a todo. Aplica a que nuestro desempleo se estimula más rápido, somos capaces de crear empleo a veces de una dimensión no demasiado sofisticada más rápido, pero cuando aplica a precios pues también somos más rápidos que otros o es más intenso, ¿no? El problema aquí es que todavía no ha empezado a aplicarse los problemas del conflicto ucraniano. En la revisión de ese 0,2% que se ha hecho sobre el armonizado o sobre el anticipo que se hizo sobre este mes y el definitivo que se dice sobre febrero, ahí, en esa revisión han querido ya aplicarle algo. Es posible. Lo que vamos a ver a partir de ahora... Que hayan subido los hoteles un 20% no es nada para lo que van a subir. Bueno, a lo mejor no sí, suben. A lo mejor no los hoteles, a pasta, a la harina, oiga, a lo mejor los sea. Hoteles precisamente no suben porque tengan pocos clientes y a lo mejor hay que hacer ofertas, no lo sé, que es más probable eso que otra cosa. Pero en todo caso, esta cifra es extremadamente baja comparado con lo que tiene que venir y no es una broma. Es ¿El 10-12% de inflación? Yo creo o más? Que este mes que viene rozaremos ya el 8, 8,3, 8,4, eso es lo que más del 8 ha dado Funcas, que es el consenso del mercado en el mes de marzo. Sí. Pero sobre mayo, que se considera que puede ser el momento más dramático, porque también tenemos una comparativa estadística con el año pasado y es a partir de ahí que empezó a complicarse el año pasado, entonces ahí ya aplicábamos un incremento importante y cuando hagamos la aritmética pues nos saldrá seguramente alguna resta más positiva. Pero sin embargo estaremos es que el problema de la inflación es acumulativa. Es decir, si nosotros teníamos un 6, y algo el año pasado, más este año, por ejemplo, de media, acabamos con un 7 y pico, en 2 años es un 13 y algo. Y eso ya empieza a ser serio. Y en 2 años más, que esto no tiene pinta de que sea tan coyuntural, ya no es coyuntural, ahora ya es estructural y además se estimula con algunos elementos, como por ejemplo el conflicto y algunas otras cosas más, pues nos vamos a 2 dígitos. Seguramente en la media bajaremos a una cantidad, probablemente pero esto es muchísimo, esto aplica a todo y habrá presiones. Esto nos hace un 10% más pobres de lo que éramos, en el mejor de los casos. No solo eso, es que además tenemos un problema de estancamiento económico. O sea, ahí pone hiperinflación, nosotros no estamos en hiperinflación, requiere bastante más de 2 cifras. Sí, pero vamos camino. Pero vamos a algo que es probablemente tan tóxico como eso, que es la estanflación. Mucha gente o muchos economistas ahora mismo niegan la posibilidad de una estanflación porque consideran que un crecimiento del 2,5, 3 es un crecimiento y como es crecimiento pues no puedes decir estancamiento. El problema viene en que ese 2,5 es un rebote de una caída de un 11% que teníamos después de la pandemia. Entonces, realmente no estamos creciendo tanto y ese crecimiento tiene que ver con que habíamos decrecido mucho. Entonces, el estancamiento económico es más que factible y el estancamiento económico con un incremento de precios tan alto se llama estanflación. Esto es algo desconocido desde hace más de 40 años. ¿Y cómo afectará a nuestras vidas? Afecta realmente, o sea, es muy complicado porque la generación de empleo no se produce. Los incrementos de precios se suceden porque no tiene que ver nada con que haya más liquidez en el sistema o no tiene que ver con que se haya estimulado la economía o que la gente consuma mucho, es todo lo contrario, sube precios porque el coste de todo para producirlo todo es más caro. Problema de divisas, problema de todo lo que hemos estado comentando. Pero la economía no arranca. Y eso, la última vez que nos pasó fue en el 74. Bueno, eso es lo que ha estado viviendo Venezuela, ¿no? Venezuela ha vivido una hiperinflación. Que con una economía que tampoco cuando vives hiperinflación ya la economía puede crecer lo que quieras, que nunca llega a las cifras de la inflación, ¿no? Nuestro problema es ese, es básicamente que vamos a tener problemas de generación de empleo porque en estancamiento España es incapaz de crear empleo por encima del 2,4%, no lo ha creado nunca. Si ahora utilizamos ese 2,4 o 2,5, 3 que podríamos llegar, no es real porque es un rebote económico de una caída muy fuerte, con lo cual el empleo no se va a crear. Y sin creación de empleo hay menos consumo y si hay menos consumo pues al final la rueda es complicada. Es un bucle muy complicado porque además no hay herramientas para atacarlo. Y aquí el gobierno y todos los gobiernos europeos tendrían que sentarse y empezar a hablar claro y sobre todo a analizar la situación y dejarse de frases hechas y de discursos vacíos. Porque, atención, cuando la economía se para y los precios suben, no tenemos herramientas. Habitualmente cuando los precios suben, ¿qué se hace? Pues se retiran estímulos, se suben tipos de interés. Sí, se sube el tipo de interés, vale. El dinero está más caro, con lo cual hay menos dinero. Normalmente suben los precios porque hay alegría económica, claro. Con lo cual lo que hace es subir tipos para que se frene un poco la economía. Pero si la economía está frenada, ¿entonces qué haces?
pones tipos de interés altos igualmente, como se está advirtiendo que se va a hacer, cuando esto no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver, vas a dispararte en el pie. Entonces no tenemos herramientas, porque no puedes subir los tipos, porque no podrás retirar los estímulos. Vamos a retirar los estímulos en los próximos meses, en una dimensión más o menos proporcional, según el Banco Central y lo que ha dicho Lagarde. El problema de retirar los estímulos quiere decir que a España no habrá nadie que le compre la deuda, porque somos nosotros, los griegos y los portugueses, le vendemos toda nuestra deuda al Banco Central Europeo. ¿Quién va a querer nuestra deuda? Si hasta ahora solo la quería el Banco Central Europeo. Vamos a ver cuánto nos cobra de impuestos en esa tarifa de la luz que tenemos. Más o menos la mitad, un poquito más es el precio de la energía. Tenemos que pagar también, poquito, pero pagamos por el contador. Hay otros cargos, en torno al 10% nos cobran por llevar la luz a nuestra casa. Y en impuestos pagamos en torno al 10%. Es verdad que son impuestos que están restringidos temporalmente, precisamente por la subida de los precios de la luz. Esta es más o menos una estructura tipo de una tarifa eléctrica. Vamos a ver la del carburante. Pues estos datos los da la Asociación de Operadores Petrolíferos. Aquí los impuestos son mucho más. Este es el precio del producto, de la gasolina propiamente dicha. A ver si abrimos el plano y lo vemos mejor. El margen de distribución, aquí tiene que cobrar el que la transporta, el que la lleva, el de refino, etcétera. En gasolina, todo esto, impuestos. En gasóleo, todo esto, impuestos. Lo que viene a ser en torno al 50%. Sí. Hombre, pues por bajar un poquito tampoco pasa nada, ¿no? Los camioneros, claro. Mañana vamos a hablar con ellos, van a salir se van a parar el lunes porque dicen, no es que quiera protestar, es que a este precio del gasóleo me sale más barato quedarme en mi casa. Es un 49% en la gasolina, un 46% en el gasóleo. Ese es ahora mismo como está. Hay margen. Lo que pasa que es complicado, todo esto de reducir ingresos públicos en un momento como el actual, ya hablaremos. Hombre, con 20.000 euros de plan de 20.000 millones de plan de igualdad, igual puedes pelar. Claro, esa es otra historia, ¿no? Porque eso, claro, pero claro, yo ahí depende de lo que te lo gastes. El problema es donde lo gastas. Pero independientemente de esos anuncios, que de momento es un anuncio que ya veremos cómo acaba eso, ¿no? Pero de todos modos, un país que está pues rozando el 120% de deuda pública, es muy complicado ponerse a reducir impuestos que son ya impuestos que nadie discute porque entran y entran. Lo único que sí que tienen razón todos los que defienden esa bajada de impuestos, yo defiendo la bajada de impuestos en muchas cosas y más en un momento en el que hay que acelerar la economía de algún modo. La razón es que como está subiendo todo tanto, también ingresan mucho más. Claro. Porque el porcentaje sobre lo que tú pagas es el mismo, pero aplica sobre un bruto más o sobre un neto mejor, con lo cual pagas más. Esa es la clave, que no se ha modificado ese diferencial en ninguna de las subidas de todo lo que estamos viviendo. El Estado ingresa muchísimo más que antes, cobrando lo mismo. Es decir, nosotros pagamos mucho más. Y el peso de la deuda también baja. Si hay algunos a los que esta inflación no les va a venir del todo. Exacto. No, hombre, la inflación le va bien al que esté en hipoteca a 10-15 años, que es una buena utilización de esa hipoteca porque te va a reducir el valor que tienes en esa hipoteca, y también a los que tienen recaudación sobre el coste neto de un producto, que en este caso el gobierno. Segunda pregunta, es que esto lo habrán pensado muchos en este momento. El que tiene una hipoteca, ¿la liquida o dice? ¿Qué dices? Voy a seguir. Ahora mismo no. Depende también qué tipo de hipoteca. Hay muchos casos, pero pongamos el caso de que alguien se quiere comprar pues algo ahora. Oye, que siempre va bien que compren algo y que así animen la economía. Yo animo que la gente consuma algo, ¿no? Pero si tienes que comprarte pues una casa, un pisito, un apartamento, ahora mismo, con las entradas exigidas, porque ahora mismo no puedes evidentemente pedir el completo de esa hipoteca, a una hipoteca no muy larga, porque no sabemos lo que va a pasar, es más que evidente que el mundo es muy complejo ahora mismo, 10-15 años, tú sabes que con una inflación tan alta, que se va a mantener 2 o 3 años, igual no como ahora, pero sí va a acumularse una inflación importante, el valor de lo que tú vas a tener hipotecado, si te rebajas, o sea, si retiras esos intereses, que son lo primero que tendrías que pagar, lo que te queda, si tú le aplicas esos 10 años, de aquí 10 años valdrá mucho menos, porque la inflación habrá subido. El dinero en el banco quieto, en 10 años, valdrá muchísimo menos. El dinero va a valer menos, las cosas van a valer más. Con esa regla, yo creo que nos hacemos a la idea de cómo tenemos que gestionar nuestras finanzas personales con el margen de maniobra que nos dé esta inflación y no se lo coma, Poquito. Marc, esto va a durar, ¿no?
Yo ya hace tiempo que decimos, y alguna vez incluso contigo lo hemos comentado, inflación coyuntural, que llevan diciendo que era inflación coyuntural durante 16 meses. Dices, vamos a ver, coyuntural, ¿hasta cuándo se le llama algo, no? Y dices, bueno, en este caso no era coyuntural, era más que evidente y tenía muchas razones de ser. Y ahora lo que se evidencia es que tenemos un problema de base. Yo digo que en el ADN de esta inflación está el problema de divisa. Eso no se soluciona así de repente, porque no vamos a tener interbancario con dólares, porque además Estados Unidos no está dispuesta a imprimir más billetes, es decir, no está dispuesta a imprimir dólares, porque si imprime dólares tiene el problema en casa, que es una hiperinflación o una inflación importante. Allí sí que la tienen importante por exceso de consumo, con lo cual no van a imprimir billetes, no van a imprimir dólares, no nos los van a enviar y tenemos que gestionar con lo que hay en el mercado. Este es un problema de Europa y esta vez que Europa se las arregle. Nos las vamos a tener que apañar solitos. Marc, gracias. Un placer. Espero que os haya gustado. Bueno, sabéis que se habla mucho de la incertidumbre como término al que hay que enfrentarse, como algo negativo, y obviamente no es que sea algo para tirar cohetes o para hacer fiestas. La incertidumbre es un elemento a gestionar por lo menos con cierta dificultad. Pero la incertidumbre, tened en cuenta que no siempre es algo negativo. La incertidumbre también tiene algunos elementos positivos. Si el mundo siempre fuera cierto y todo fuera más o menos previsible, pues no habríamos innovado prácticamente nada desde el inicio de que nuestra especie estuvo sobre la faz de la Tierra, por lo cual la incertidumbre en gran medida nos permite también poner puntos de modernidad, de innovación, de cambiar las cosas. Lo que pasa que la incertidumbre, sin cierto grado de flexibilidad, sin ser capaces de utilizar herramientas que nos permitan gestionar esa incertidumbre con cierta flexibilidad, pues no es viable, no es buena, efectivamente. Por lo tanto, os recomiendo siempre formaros, estar en beta constante, modificar aquello que sea preciso para que podamos ser flexibles y poder gestionar esa flexibilidad. Tener en cuenta que lo que estamos viviendo ahora no es más que la antesala de una nueva revolución tecnológica que se va a reproducir en muchos campos, con muchas crisis y con muchos elementos que lo van a complicar todo. Pero siempre ha sido así. Todas las revoluciones industriales las hemos vivido de una manera compleja. Cuando en la primera revolución industrial, en una fábrica textil en el sur de Londres, entraba una máquina a vapor, de las personas que allí había trabajando, el 90% eran expulsadas porque la máquina lo hacía mejor todo que ellos. Y resulta que esas personas que quedaban expulsadas de esa fábrica, a ese momento de la historia que nosotros llamamos primera revolución industrial, ellos le llaman primera gran crisis industrial, o le llamaron así, primera gran crisis industrial. Por eso, quedaros con el hecho de que tal vez ahora, en la antesala de algo, en un parto doloroso como es una revolución tecnológica, no todo es tan fácil, no todo es tan claro. Independientemente de los grandes sucesos geopolíticos, bélicos y todo lo que esté pasando, pero ajustar la economía, la producción y los elementos que tienen que ver con la cadena de valor a una revolución tecnológica como la automatización absoluta de nuestro mundo no es sencillo. Por eso no veas todo esto como una crisis, míralo como hago yo, como una revolución que precisa tu atención, que te informes, que seas crítico, que asumas los costes y que después, como en todo parto doloroso, que deberá llegar tarde o temprano, vendrá algo bueno. Y para terminar, mañana el vídeo tratará un tema muy relevante y que, como intento siempre, va a tratar aquí, antes que en otros lugares y antes de que suceda, porque sucederá el control de precios, las ventajas y desventajas de una decisión en política económica determinante para el medio plazo. Eso será mañana. Estoy investigando sobre todo ello. Por eso, estate atento y estate suscrito. Seguimos.